línea 2, es la segunda línea del sistema de transporte colectivo metro, siendo inaugurada en 1970, esta al ser una de las líneas más importantes del sistema, cuenta con muchas curiosidades y acontecimientos que pasaron, ya sea en su planeación, construcción, funcionamiento o historia. El día de hoy, vamos a adentrarnos en la línea más importante e histórica del sistema. Así que, ¿estás listo para conocer las curiosidades de las estaciones de la línea 2? Cuatro Caminos. Esta fue la primera estación en construirse dentro del Estado de México, ya que en ese tiempo, la zona de Naucalpan necesitaba un transporte masivo para ir a la Ciudad de México más eficientemente, por lo cual la estación sería llevada a las cercanías del toreo de Cuatro Caminos. Actualmente esta es la segunda terminal más importante de metro y teniendo uno de los paraderos más grandes del metro, mismo que está dividido en paradero sur y norte. También años después se remodelaría el paradero sur, la cual pasaría a llamarse Mexipuerto Cuatro Caminos, agregando un centro comercial y varias bahías de camiones. Panteones. Esta estación fue construida de última hora, debido a que entre la estación Cuatro Caminos y Tacuba, había un intertramo largo, por lo cual sería construida y también dándole conectividad al Panteón de Dolores. También esta estación es donde se ha registrado un número muy alto de actividad paranormal, incluso existe una leyenda donde, una conductora, dando su último recorrido en dicha línea, se encontró a un joven en las vías, al ver que era un fantasma rápidamente siguió recorrido a Cuatro Caminos muy asustada. Tacuba. Esta fue la cabecera de la línea en su segundo tramo, la cual duró del 14 de septiembre de 1970 hasta el 21 de agosto de 1984 y meses posteriores llegaría la línea 7. Este también durante un tiempo fue la entrada de la zona norponiente a la ciudad, ya que aquí llegaban los camiones de Naucalpan, Cuautitlán Izcalli, Nicolás Romero, Tlalnepantla, etc., hasta que años después fue construida Cuatro Caminos, actualmente sigue siendo una importante terminal donde todavía llegan camiones del Estado de México y también de la zona norte de la Ciudad de México. Cuitláhuac. El nombre proviene de la avenida Cuitláhuac, que también remite al Huey Tlatoani, quien subió al poder tras la muerte de Moctezuma II en 1520, siendo el penúltimo emperador que gobernó la Gran Tenochtitlán. El icono representa el escudo, Chimayi, usado en la batalla contra los españoles, cuya gesta más heroica, la Noche Triste, ocurrió a unos metros de la ubicación actual de la estación. Esa batalla fue ganada por el propio Cuitláhuac. Popotla. El icono de la estación representa el ahuehuete conocido como Árbol de la Noche Triste donde, según la leyenda, Hernán Cortés lloró su derrota ante los mexicas. Su nombre hace referencia a un poblado ubicado sobre la calzada que llevaba de Tenochtitlán a Tlacopan, en cuyas cercanías se registró la batalla de la Noche Triste. La leyenda cuenta que el conquistador español Hernán Cortés descansó en este lugar después de perder la batalla, y que se detuvo a llorar debajo de un ahuehuete. Ese árbol es el que está representado en el logotipo de la estación. Después de varios incendios, el último en 1980, ahora solo quedan sus restos, actualmente se encuentra a unos metros de la estación, donde la gente luego frecuenta, para conocer sobre la historia de la conquista. Esta también a unos metros de la estación se encuentra la Casa de Cañitas, donde fue popularizada por el libro de terror Cañitas, también se encuentra cerca el Deportivo Plan Sexenal, donde se llevan a cabo diferentes programas y eventos de actividades físicas. Colegio Militar. El icono representa la silueta del escudo del heroico Colegio Militar. Su salida sur se encuentra al costado del viejo Colegio Militar de Popotla, de allí viene su nombre.
También a esta estación se ha planeado extender la línea B del metro, para dar una mayor conectividad. Sin embargo, actualmente no hay un plan para llevar a cabo esta extensión. También en esta estación partiría la construcción de la línea 2. Anteriormente el logo de la estación sería unos cañones, sin embargo se decidió cambiar por el icono que actualmente tiene. Durante 1984, la estación funcionó como terminal provisional para la extensión a 4 caminos, siendo el demás tramo cubierto por autobuses de la ruta 100. Normal. Anteriormente, a las afueras de esta estación se encontraba el edificio de la Escuela Normal de Maestros, el cual fue construido en 1945 por Mario Pandi. Este se usaría de referencia para el icono de la estación. Sin embargo, la torre principal fue demolida tras quedar seriamente dañada por el sismo de 1957, y de la que solo subsiste el vestíbulo, que actualmente es utilizado como sala de exposiciones. Esta estación sería protagonista del Jueves de Corpus, o popularmente llamada el Halconazo, el día 10 de junio de 1971, donde se llevaría una represalia contra alumnos, maestros y padres de familia, donde estos se manifestaban afuera en las inmediaciones de esta estación del metro capitalino. Actualmente en los muros de la estación se encuentran testimonios escritos e imágenes sobre la matanza del Jueves de Corpus. Anteriormente el icono sería representado por un perro, pero se decidió cambiar por el edificio de la Normal, que era más conocido. San Cosme. El icono corresponde a una de las ventanas de la Casa de los Mascarones, antigua residencia colonial ubicada a unos metros de la entrada a la estación. El nombre de la estación hace referencia a la avenida Ribera de San Cosme, donde se ubica la estación, que es parte de lo que antiguamente se conocía como Calzada Tacuba, una de las calzadas originales de Tenochtitlán. El nombre actual de la calzada proviene de los asentamientos que se edificaron en la ribera del entonces lago y que conformaron el pueblo de San Cosme. Revolución. El nombre hace referencia a su cercanía con el monumento a la Revolución Mexicana, y su símbolo es la silueta de este monumento. El monumento a la Revolución fue construido en 1938 por el arquitecto Carlos Obregón Santacilia, aprovechando la estructura central del inconcluso Palacio Legislativo de Emily Bennett. Anteriormente esta estación se llamaría Buenavista, ya que anteriormente era la estación más cercana a la estación de ferrocarriles. Finalmente la estación sería renombrada a como actualmente la conocemos, ya que se encontraría más cerca la Plaza de la República y el monumento. En el año 2014, la estación sería renovada, donde los trabajos sería para la renovación de plaza exterior de acceso y salida, los acabados interiores, instalaciones eléctricas, accesibilidad y equipo de videovigilancia y sonorización. Los trabajos duraron de mayo hasta diciembre, donde fue dividida en 2 etapas. Hidalgo. La estación recibe su nombre por estar situada en la avenida Hidalgo. El icono representa la silueta del cura Miguel Hidalgo, héroe e iniciador de la independencia mexicana. Esta estación es conocida porque en el suelo se produjo una filtración de agua que formó una silueta que asemeja a la imagen de la Virgen de Guadalupe. La pieza de piso fue retirada y colocada en el exterior de la estación al lado de uno de sus accesos, el más cercano a la iglesia de San Hipólito, para que la imagen de la Virgen sea observada por los usuarios. El miércoles 2 de agosto de 2023, poco después de las 4 de la tarde, 2 personas fallecieron tras ser arrolladas por un tren modelo NM-02 en la estación de la línea 2. Según testigos, relatan que mientras una pareja que se encontraba esperando el arribo del tren, se percataron de un hombre que se encontraba asomándose constantemente al túnel para ver si llegaba el tren. Justo antes del arribo del tren, el hombre arrojó a la mujer a las vías del tren, en dirección a Tasqueña, y que este mismo se arrojó a las vías, siendo arrollados instantáneamente, por lo que ambos fallecieron en el lugar. Bellas Artes. La estación se llama así por estar situada en las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes. El icono de la estación representa una imagen estilizada de ese recinto. Actualmente existe una entrada tipo Guimard a la estación localizada a un costado del Palacio de Bellas Artes. Fue donada por el Metro de París al celebrar 30 años de cooperación entre las compañías de Metro de México y de París. En forma de un intercambio de arte, el 14 de noviembre de 1998 la Ciudad de México recibió un edículo de Guimard, situado en la entrada de la estación, y la estación parisina Palais Royal Musée du Louvre alberga un fresco Huixárica el pensamiento y el alma huicholes elaborado por el artista Santos de la Torre.
Allende. Durante la construcción de esta estación se encontró una cabeza de un perro, la cual era del dios Xolotl, hermano gemelo del Quetzalcóatl. Es la estación con los andenes más delgados del sistema, debido al tamaño de la calle. Además, sus taquillas son pequeñas, ya que esta tiene una particularidad de esta estación, al igual que en la estación de Sosomok, es que sus dos plataformas que sirven a cada uno de los sentidos de la línea no están conectadas entre sí en el interior de la estación. Para cambiar de dirección, es necesario salir de la estación, cruzar la calle, comprar un nuevo boleto e ingresar por el otro sentido. O regresar a las estaciones previas, Bellas Artes o Zócalo / Tenochtitlán, según sea el caso, sin necesidad de pagar otro boleto. Zócalo / Tenochtitlán. Se encuentra en la Plaza de la Constitución, también conocida como el Zócalo, la principal plaza de la ciudad y del país. El nombre Zócalo proviene de que en 1843 Antonio López de Santa Anna ordenó un concurso para realizar un monumento conmemorativo de la independencia de México, resultando ganador Lorenzo de la Hidalga. Desafortunadamente por problemas económicos el proyecto no pudo completarse, quedando únicamente edificado el basamento o zócalo del monumento, permaneciendo mucho tiempo en la plaza. Para guardar la estética colonial de su entorno, la estación Zócalo / Tenochtitlán es la única que no cuenta con señalamientos elevados en sus entradas. Al ser la estación más cercana al principal centro ceremonial de los mexicas, durante las excavaciones de esta línea realizadas a partir de 1969, fueron halladas un gran número de piezas arqueológicas como un adoratorio con talud, tablero y atrio, la piedra de la luna azteca Coyolxauhqui, el cual fue desmontado de su emplazamiento original, trasladado y reconstruido a la Sala Méxica del Museo Nacional de Antropología de México. Actualmente cuenta con una serie de maquetas que recrean el entorno de la Plaza de la Constitución, Plaza de Armas, en tres distintos períodos de la historia de la ciudad: prehispánico, Centro Ceremonial de México Tenochtitlán, época novohispana, y principios del siglo XX. A diferencia del resto de las estaciones, en esta, los espacios designados para la colocación de publicidad se encuentran ocupados por una serie de mapas, fotografías y litografías históricas de la Plaza de la Constitución. El día 13 de agosto de 2020, se le agregó el nombre Tenochtitlán para conmemorar los 500 años de la caída de México Tenochtitlán. Pino Suárez. Esta estación durante un mes fue cabecera de la línea 2, ya que en su tramo subterráneo todavía tenía algunas cosas que se debían terminar para ponerla en operación. Durante la construcción de la correspondencia entre esta y la línea 1, se encontró el adoratorio Aecapti, la cual actualmente es la zona arqueológica más pequeña de México por el INAH y es indirectamente transitada por hasta 54 millones de personas al año. También alberga el pasaje Zócalo Pino Suárez, llamado también un paseo por los libros. Es un andador subterráneo que conecta las estaciones adyacentes de Zócalo y Pino Suárez, en el que se encuentran librerías, un pequeño auditorio y un área destinada a exposiciones artísticas temporales, contando con varios accesos a lo largo de la avenida Pino Suárez. Es el único pasaje en toda la red del metro que conecta a dos estaciones no consideradas de correspondencia. También durante la construcción de la línea 2, se construyó los conjuntos Pino Suárez, los cuales estuvieron hasta 1985 ya que un fuerte terremoto los derrumbaría. Actualmente está la plaza comercial Pino Suárez en predio donde se encontraban los edificios. San Antonio Abad. Toma su nombre de la avenida San Antonio Abad, que es donde se encuentra ubicada. Su símbolo representa la silueta del fraile San Antonio Abad de Egipto, que nació cerca de Menfis, aproximadamente en el año 251. En el terremoto de 1985, fue una de las estaciones más afectadas, debido al derrumbe de varios edificios que albergaba talleres de costura. Chabacano. Al crearse las colonias Asturias y Vista Alegre, se proyectó una calle a la que se le llamó Chabacano, debido a la cantidad de árboles de chabacano que había en aquellos terrenos baldíos, y cuya fruta germinaba prodigiosamente por la proximidad que tenía al río de la Piedad. Años después sería construida esta estación, y llevaría tanto icono como nombre del lugar. Desde 1970 y hasta 1986, fue una estación de paso como las demás de la línea 2, con un solo andén.
Pero tras la llegada de la línea 9, la estación de la línea 2 sufrió cambios, por lo que se tuvo que cerrar la estación de la línea 2 para reconstruir la estación en Solución Barcelona y construir su correspondencia. Actualmente todavía permanece parte del andén antiguo de la estación, en dirección Cuatro Caminos. En su correspondencia con la línea 9 permanecen dos murales, los cuales son, el mural Civilización y Cultura de José de Guimaraes donado por el Metro de Lisboa. Incluye temas e imágenes comunes de la tradición popular mexicana. Están realizados con piedras de cerámica coloreadas y ocupan una superficie de 120 metros cuadrados, y el mural Urban Historias del Rock Mexicano y segundo de Jorge Flores Manjarres. En él se muestran personajes del rock de México y del movimiento rupestre. Viaducto. Originalmente la estación tendría el nombre de Coruña, ya que era el nombre de la colonia. Sin embargo, al ser más conocido la lomita y el cruce con el viaducto Río Piedad, se le decidió cambiar el icono y nombre al que actualmente tiene. En esta estación ocurrió el más grave accidente que ha tenido el metro. El 20 de octubre de 1975 dos trenes se impactaron, causando la muerte de 31 personas y 70 heridos. A las 9:40 de la mañana el tren número 10 impactó al tren número 8, debido a un presunto error humano del conductor del tren 10, ya que entonces el metro no contaba con pilotaje automático. Aunque las investigaciones y responsabilidades nunca fueron aclaradas, versiones posteriores indicaron un posible sabotaje para forzar la instalación del pilotaje automático a las autoridades, lo cual finalmente ocurrió, pero con consecuencias lamentables. Xola. Esta palabra viene del náhuatl xolotl, monstruo, payaso, la misma que forma las palabras guajolote y axolote. Su femenino, xola, se refiere a la hembra del guajolote. Su icono representa una palmera, ya que en el lugar donde se ubica la estación había una casa que tenía una gran palmera que por su tamaño se volvió hito de la zona. En año 2000, ocurrió un descarrilamiento con un NS-82, aunque este accidente que es muy desconocido. Villa de Cortés. El icono de la estación representa la silueta de un casco de conquistador del ejército de Hernán Cortés, en referencia a la colonia en donde está ubicada la estación. Nativitas. El icono de la estación es una trajinera. El nombre Nativitas hace referencia al lago que existió ahí en otro tiempo, cuando sus habitantes de origen prehispánico cosechaban en chinampas. Posteriormente el nombre se refería a una pequeña villa construida en la periferia de la Ciudad de México a mediados del siglo XX. Aún es posible apreciar unas cuantas casas antiguas de finales del siglo XIX, diseminadas entre edificios más modernos. También es de señalarse que el área que ocupa el Walmart, es el terreno de lo que fue la Hacienda del Lago, una propiedad de finales del siglo XXIX de una arquitectura de fusión inglesa y francesa, que se distinguía por estar rodeada de decenas de agüehuetes y que fue demolida en la década de los años 60. Esta estación en principio se llamaría Lago, ya que actualmente una de las colonias que está al lado de la estación lleva ese nombre. Sin embargo, tras la Hacienda de Nativitas y como se le ha llamado actualmente, decidió cambiar por actual nombre e icono. Esta estación en 2009, verría una colisión de trenes. La noche del 4 de agosto de 2009, dos NM02 chocaron, aunque esta vez fue a baja velocidad, dejaría daños en los trenes y algunos heridos, por lo que fue necesaria las ambulancias. También en 2015, hubo un desprendimiento en una de las escaleras de la estación. Por su antigüedad, el saldo fue de 3 heridos. Portales. El nombre proviene de la colonia donde se ubica la estación, ya que antiguamente existió una ladrillera en los terrenos de la colonia, que en su edificio principal levantó una serie de portales de ladrillo. Su icono representa la silueta de un portal, arco que corona una entrada. Ermita. Debe su nombre a la antigua ermita de San Antonio o Capilla de las Ánimas o Capilla de Zacahuitzco, la cual se encontraba en las inmediaciones de la actual estación y fue demolida para construir una ampliación de la calzada de Tlalpan en los años 40 del siglo XX. El área que ocupa la estación, el cruce de las actuales calzadas de Tlalpan y Ermita Iztapalapa, es una zona que en la época de los mexicas constituía el punto de viraje hacia el oriente de la calzada de Ixtapalapan, hoy Iztapalapa, una vialidad hecha en 1432 de piedra, arcilla y madera sobre las aguas del lago de Texcoco y que era parte de la infraestructura hidráulica de la capital mexica, al fungir como dique e incluir un acueducto para agua dulce.
Una ampliación posterior de la calzada conectaría la misma hacia Huitzilopochtli, hoy Churubusco, y Coyoacán, hoy Coyoacán. Esta estación fue protagonista de una colisión entre dos trenes el 4 de julio de 1995, el saldo fue blanco, reportándose solo heridos y los trenes serían reparados y regresados a servicio. General Anaya. Su nombre evoca la memoria del general Pedro María Anaya, defensor en 1847 de México ante la invasión estadounidense en el sitio del entonces exconvento de Churubusco, hoy Museo Nacional de las Intervenciones. El icono de la estación representa la figura en silueta del general Pedro María Anaya, quien en 1847 libró la batalla de Churubusco en el exconvento localizado a 2 cuadras de la estación. Actualmente el exconvento aloja al Museo Nacional de las Intervenciones. Al general Anaya se le atribuye la frase, si hubiera parque usted no estaría aquí. A propósito de que los militares estadounidenses le pidieron que entregaran las municiones y el armamento. Esta estación se planeó con el nombre de Héroes del 47, dando reconocimiento a los ganadores de la batalla de Churubusco, sin embargo, solo se quedaría el nombre de General Anaya, su actual nombre. A unos metros de la estación, se encuentra la Cineteca Nacional y los estudios Churubusco, los cuales influyeron en la industria del cine mexicano. Tasqueña. Originalmente llamada Taxqueña, Tasqueña es la ortografía utilizada desde hace unos años sobre todo para el nombre de las estaciones del metro y del tren ligero de la zona, debe su nombre a que se localiza junto a la calzada Taxqueña. Taxqueña es el gentilicio de las mujeres de Taxco, en el estado de Guerrero, localidad famosa por su trabajo de la platería. El icono representa la silueta de la luna, deidad adorada en la zona de Culhuacán, ubicada al final de la calzada Taxqueña. En esta estación se encuentran 4 murales hexagonales de Alberto Castro Leñero que constituyen la tetralogía Elementos: fuego, aliento, azul y horizontal. Cada mural mide 11 metros de largo y 3 metros de altura y están realizados con recortes de azulejo tipo calavera y cerámica policromada. Esta estación haría aparición en 2 películas, siendo Los Beverly de la Peralvillo, donde aparecería por unos segundos, y El que no corre, vuela. Donde esta tendría más protagonismo y también se mostraría sobre la afluencia cotidiana de estación y cómo lucía en los años 80. Esta terminal conecta con el tren ligero, siendo la única que conecta con este medio de transporte, y la terminal de autobuses del sur, donde llega gente de la zona sur de México, siendo actualmente una de las terminales del sur y la ciudad más importantes. Esta estación fue la primera en vivir un accidente, siendo el descarrilamiento de un tren MT-68 en 1972, el saldo fue de 2 personas fallecidas. Curiosidades extras. Como la línea 1, existieron estaciones canceladas como Bretaña, la cual estaría ubicada entre Ermita y Portales, sin embargo nunca se construyó por el corto tramo. Anteriormente las estaciones Zócalo y Allende no existirían, debido a que se llevaría por otras calles y se construirían otras 2 estaciones, siendo Catedral y Salvador, sin embargo se hicieron cambios de trayecto y planificación, las estaciones antes mencionadas se cancelaron y en su lugar llegaron Zócalo y Allende. Tras la construcción de la línea 2 en el Zócalo, en 1972, se creó la Ley de Protección a Monumentos Históricos, la cual buscaba detener cualquier proyecto en el centro histórico y salvaguardar edificios históricos o hallazgos arqueológicos. Anteriormente la línea 2 llegaría a Tlaxcoaque, finalmente, se decidió agregar a la calzada de Tlalpan en el trayecto, para mejorar el servicio de transporte en esta avenida, la cual era cubierta por una línea de tranvías, aunque solo llegaría a Tasqueña. Años después el tren ligero cubriría el tramo faltante del tranvía a Xochimilco. Desde su proyecto inicial, se había planeado que la línea llegara al Estadio Azteca, para tener una mejor comunicación y más acceso al recinto deportivo. Actualmente lo cubre el tren ligero, pero varias veces se ha mencionado el plan de ampliar la línea 2. El color original de la línea 2 era el color rojo. La línea 2, actualmente es una de las líneas con mayor contexto histórico, ya que usa 2 avenidas que desde la época prehispánica existen, siendo calzada de Tlalpan y México-Tacuba, y también está atraviesa por varios monumentos y lugares históricos de mucho interés. La línea 2, es la línea que ha recibido bastante choques e incidentes, aparte de los antes mencionados, en 1985 incendio de las zapatas de unos 2 trenes, donde dejó varios heridos, el incendio de un transformador a nivel de suelo, etc.
Durante el año 2002, fueron renivelados y renovados vías y balastó en su tramo superficial y en 2004, se hicieron las pruebas de los NM73, recién rehabilitados. Actualmente, es la línea de mayor afluencia del metro, siendo una gran importancia y uso para viajar a diferentes puntos de la ciudad. Sin duda alguna, la línea 2 es una de las líneas con un gran contexto histórico y una de las más importantes en la comunicación de la Ciudad de México, teniendo anécdotas a más de 54 años de servicio. Pero dime cuál fue la curiosidad que más te sorprendió. Escríbelo en la caja de comentarios, por el momento es todo de mi parte. Gracias por el vídeo, y nos veremos en otro capítulo más. ¡Hasta pronto!